La verdad que estamos todo el mundo, todo el tiempo tratando de aprender un poco más de este virus. Lo que vemos claramente es que tiene un nivel de complejidad tal que cada estudio científico que va apareciendo, después va apareciendo otro por sobre ese que va cambiando la situación, por eso los protocolos van cambiando. Por eso yo siempre digo, uno trata de guiarse siempre con la literatura científica, pero también siendo prudente de que a veces no es tan contundente como para decir, bueno, esto está publicado, es así y se terminó. No, hasta el momento se conoce tal cosa, pero en el tiempo evidentemente se van conociendo algunas otras, e insisto, y son las que van haciendo que se cambien los protocolos. Bueno, eso es un poco, es la misma opinión de muchísimos de los profesionales con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar, ¿no? No hay nada dicho eh, por el momento, es todo tan complejo, como bien lo citabas hace instantes nada más, en esto de que esto va cambiando permanentemente, día a día, y es entendible que esto sea agotador no solamente para cada uno de nosotros, ustedes como actores de la medicina, y realmente es agotador, es un cansancio constante y permanente, y una lucha que comenzó, un trabajo que permanece y no sabemos hasta cuándo. De hecho, cuando hablamos de pacientes asintomáticos, Diego, hay una cuestión muy loca, ¿no? Porque hemos tenido la posibilidad de dialogar con personas que han tenido, por supuesto que supieron después de hacer un testeo, un análisis y demás, y dijeron, pero ¿cómo puede ser? Nunca tuve síntomas. ¿Son los menos? ¿Son más de lo que creemos? ¿Cuál es la situación? Sabemos que en el mundo desde el principio se viene hablando de pacientes asintomáticos. El paciente asintomático puro es aquel que no tuvo ni un solo síntoma, o sea, de los síntomas específicos de esta enfermedad, que ya todo el mundo las conoce: pérdida del gusto, pérdida del olfato, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de músculo, dolor articular, dificultad respiratoria. Todo el mundo ya conoce cuáles son los síntomas, y cuando uno los consulta, cuando vos tenés un positivo y te encontrás que es asintomático puro, ¿qué pasa? Nosotros lo documentamos como tal y también a veces le pedimos, si llegas a tener o manifestar algún síntoma días después, le pedimos que nos haga el comentario, que nos llamen y nos indiquen, porque lo sacaríamos de esa lista de asintomáticos puros, sino que eran pacientes que estaban presintomáticos y que los diagnosticamos antes de los síntomas, ¿se entiende? Pero que después Bien. terminaron haciendo síntomas. Bueno, la realidad es que algunos casos son así, que los diagnosticás en la etapa presintomática, pero la verdad que también hay otros tantos en que claramente siguieron con esa condición de Ujú. asintomáticos puros y en ningún momento del transcurso de la infección por el virus manifestaron ningún síntoma. Ahora, ¿son muchos? ¿Cuántos son? Para nosotros también es un Exacto. interrogante, porque seguramente el paciente asintomático puro está subdiagnosticado, porque al no manifestar ningún síntoma, no se va a presentar a un centro de salud para que le hagan el diagnóstico, para que le hagan un hisopado. Entonces, ¿cómo medianamente podemos ir conociendo esos asintomáticos puros? Bueno, a través del estudio de anticuerpos. Con el Ujú. estudio serológico ya nos ha pasado en múltiples casos en el laboratorio que vienen a decirte, mira, yo tuve un contacto muy estrecho con tal persona que fue positivo y la verdad, te confieso, compartí el mate, o te confieso, la verdad, fue un contacto que muy probablemente yo me haya contagiado. Entonces, ¿qué hace ese paciente? Se testea con anticuerpos y dan positivo y dicen, viste, mira, al final lo tuve, yo no sentí absolutamente nada. Y bueno, de esos casos nos vamos encontrando día a día con muchos casos en que claramente son asintomáticos puros. Hace días nada más, horas podríamos decir, porque esto ocurrió ayer, tuvimos la posibilidad de dialogar con la doctora Silvina Cisneros, la actual secretaria de Salud Pública, bueno, y hablamos acerca también de que sigue siendo compleja la situación en nuestra ciudad. Esto es instalar la realidad, esto no es llevar miedo ni amedrentar preocupación, es la realidad. Continúa siendo delicada, por eso seguimos en esto del cuidado permanente, que no sabemos hasta cuándo, pero que debemos tenerlo y demás. Centros privados, como en su caso también, que se han unido, donde hay un contexto de trabajo
que se fusiona, por cierto, y trabajando juntos, ¿no? Porque no vamos a decir que está desbordado, pero que por momentos sí, porque lo podemos ver nosotros mismos en largas colas de personas que están esperando horas para ser testeadas o para ser hisopadas. ¿Cómo estamos sobrellevando esta situación? Bueno, como vos lo manifestabas, casi de desborde, fue hace unos días atrás, la verdad que hace aproximadamente, ahora ya 4 o 5 días que la situación va teniendo una tendencia distinta, donde estamos un poco más tranquilos, pero si nos plantamos en 10 días atrás, la verdad que los teléfonos de los laboratorios privados no paraban de sonar, los teléfonos personales nuestros no paraban de sonar. Nosotros la verdad que siempre queremos dar respuesta a todo el mundo, pero llegó una situación tal en un momento que fue prácticamente imposible. Era tal el número de consultas y de gente necesitando hacerse el estudio, que fue una situación realmente muy compleja y que, insisto, sin generar falsas expectativas, yo te puedo decir que estos últimos 4 o 5 días se ha visto un quiebre importante en eso. Bajaron el número de consultas en todos los laboratorios privados, yo estoy en contacto con todos mis colegas que estamos testeando y claramente ha habido una disminución en el número de consultas, en la cantidad de pacientes sintomáticos, que era lo que nos preocupaba. De un momento para otro empezamos a tener muchas consultas de gente que estaban con síntomas muy específicos, muy claros, y que necesitaban hacerse el estudio, y, y eso en estos últimos días disminuyó significativamente, ¿sí? De hecho, que ustedes lo podrán ver en el número de casos positivos que se han ido Exacto. dando en estos últimos días, ¿sí? Desde ese pico, para decirlo de alguna manera, que tuvimos pasando los 100 casos un día o muy próximos a los 100 casos en el día siguiente, a partir de ahí ese número ha ido disminuyendo. No tengo el dato preciso de salud pública para saber si ellos tienen realmente también una disminución significativa, pero sí te puedo decir que los laboratorios privados que estamos realizando testeos, en estos últimos 4 o 5 días hemos visto esa disminución. Por último, Diego, actualmente si tenemos que citar un número, no digo específico, pero un porcentaje de cantidad de testeos diarios. Mira, yo te puedo decir que nosotros tuvimos en mi laboratorio algunos días que pasamos los 100 test diarios, ¿sí? Y, y que hoy, por ejemplo, o ayer fueron 43 y hoy parece que van a ser no mucho más de 30. Entonces va mostrando claramente una disminución. Ahora, uno no quiere llevar falsas expectativas porque a veces 4 o 5 días no es un dato concluyente para decir, ya está, entramos en la fase de disminución, llegamos al pico. No, seamos prudentes, esto es apenas el dato de unos poquitos días, pero no deja de ser un dato menor de que vamos teniendo una tendencia de disminución de testeos y de índices de positividad. Muy bien, Diego, gracias por esta charla y por instalarnos en la situación real de nuestra ciudad. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes.